Bienvenidos al módulo 2, analizar los costos del proyecto. En este módulo vamos a tratar los siguientes temas: tipos de costos del proyecto, acumulación y seguimiento de costos, estadísticas del proyecto, las tablas de costos para los recursos y análisis del valor acumulado. Bienvenidos. Los costos de un proyecto es un factor muy importante, ya que determina la rapidez con la cual se realizan las tareas y la forma como se emplean los recursos. El éxito final del proyecto se medirá por la relación que exista entre lo que se presupuestó y los costos finales reales. Los costos totales de un proyecto se basan en el valor fijo y en el valor por uso que se hayan relacionado con los recursos y las tareas. Cuando se ha realizado la asignación de recursos a las tareas, Project calcula el costo total del recurso, utilizando los valores que se han registrado en las columnas de tasa estándar, tasa horas extras y el tiempo que se utilizó para llevar a cabo la tarea. Los costos de material se definen por unidad de tiempo, es decir, si la unidad de cierto material se mide en metros, de la misma forma se define el costo por metro. Así, cuando se asigna un recurso material a una tarea, el costo de este se calcula con la tasa del recurso y la cantidad de material utilizado para realizar la tarea. Descripción de la tabla de costos. Para visualizar la tabla de costos vamos a dar clic derecho. Estando en la vista diagrama de Gantt, vamos a dar clic derecho en el botoncito que se encuentra al lado izquierdo de los indicadores. Nos aparece un menú y acá escogemos la tabla que dice costos. Otra forma de ir a la parte de tablas es dar clic en la ficha vista y en la ficha vista, en el grupo de datos, hay un botón que se llama tablas. Dan un clic en este botón y acá tenemos las tablas que son más comunes para trabajar con Project. En esta vista se visualizan los siguientes campos. Nombre de la tarea. Nombre de la tarea, vamos a encontrar el nombre de las tareas que se estén trabajando o de los recursos dependiendo de la vista en la que nos encontremos. Como en este momento estamos en la vista diagrama de Gantt, encontramos son las tareas. Siguiente columna o siguiente campo va a ser la duración. Esta es la duración total del tiempo de trabajo de la tarea. Siguiente campo es la acumulación de costos. Este campo permite elegir cómo y cuándo se cargarán los costos fijos al costo de una tarea. Si lo tenemos por prorrateo, recordemos que por prorrateo es que se van a acumular en el transcurso de la ejecución del proyecto. Tenemos también la opción de que se pague al comienzo o se pague al final. ¿Listo? Siguiente campo es el de costo total. Este campo de costo total está programado o proyectado de una tarea. Es el costo total programado o proyectado de una tarea, un recurso o una asignación. ¿Cómo se calcula? Se calcula con el costo real y el costo más el costo restante. El uso que tiene: permite revisar el costo total de un recurso sobre la marcha. Siguiente campo es el costo previsto. El costo total es el costo total planeado de una tarea, un recurso, para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una determinada tarea. Este costo previsto contiene el mismo valor cuando se guarda la línea base. Si no se ha guardado la línea base, este costo previsto va a quedar en cero. El uso que tiene: para revisar costos totales previstos en los recursos. Se debe establecer la línea base del proyecto para hacer la comparación. El campo de variación del costo es la diferencia entre el costo de la línea base y el costo total de una tarea, un recurso o una asignación. Recuerden que el costo de la línea base es el mismo costo previsto. ¿Cómo se calcula? El costo menos el costo de la línea base. Se usa para visualizar si el recurso está por encima o por debajo del presupuesto que se tiene planeado. El costo real
Ese es un costo contraído por el trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con otros costos registrados asociados a las tareas. ¿Cómo se calcula el costo real? Es el trabajo real más la tasa estándar, por la tasa estándar, más el trabajo real de horas extras por la tasa de horas extras, más los costos por uso del recurso más el costo fijo de la tarea. Este costo real permite realizar el gasto total de un recurso. Y el costo restante es el gasto programado restante en que se incurrirá para completar el trabajo programado restante. Es lo que me hace falta para terminar. ¿Cómo se calcula? Es el costo restante es igual al trabajo restante por la tasa estándar más los costos de horas extras restantes. Ese costo restante me permite revisar el valor que se puede gastar todavía en un recurso. La tasa de horas extras. Project no discrimina horas extras. Project hace los cálculos para el total del tiempo trabajado. Para especificar las horas extras trabajadas, vamos a la siguiente vista. Seleccionamos la vista uso de tareas. Estando en la ficha vista vamos a encontrar la vista uso de tareas, o podemos ir a la ficha de tareas, escoger diagrama de Gantt y escogemos uso de tareas. En la ficha de recursos vamos a ir a el botón ver y vamos a dar clic en el organizador de equipo. En la ficha de recursos da clic en el grupo ver en el botón de organizador de equipo y escoger la vista uso de tareas. En esta vista uso de tareas vamos a dar clic derecho en el botón de la esquina izquierda superior para seleccionar la tabla trabajo. Clic derecho y seleccionamos trabajo. En esta vista de uso de tareas con la tabla de trabajo debemos insertar un campo o una columna que se llama trabajo de horas extras para poder hacer el registro de estas horas extras por cada uno de los recursos. Entonces damos clic derecho, le decimos insertar una columna y vamos a escoger la de trabajo de horas extras. Tabla tipo trabajo de horas extras. Y acá tenemos nuestra columnita de trabajo de horas extras. En esta columna recuerden que vamos a ingresar el tiempo total de horas extras que realizó ese recurso. Esa cantidad de horas extras no se agrega a la cantidad de trabajo, se debe especificar el tiempo total del trabajo. Por ejemplo, si un recurso trabajó 8 horas normales y 2 horas extras, el tiempo total es de 10 horas. Digamos que acá esta persona trabajó 2 horas extras y vamos escogiendo y vamos colocando el total. Cuando yo coloco las horas extras de cada recurso en la propuesta, me va a ir acumulando el total de horas extras por la tarea. En Project nosotros hablamos de costos por uso y costos fijos, y de presupuestos. Los costos por uso son tarifas únicas que se establecen para un recurso. Por ejemplo, un equipo tiene un costo por hora y un costo adicional cada vez que se instale. Estos costos no dependen del trabajo, se genera cada vez que se utilice el recurso. Los costos por uso de recursos de trabajo dependen del número de unidades del recurso que hayan sido utilizadas, mientras que los costos de uso de recursos material se generan solo una vez. Cuando hablamos de los costos fijos, son aquellos que permanecen constantes sin importar el tiempo de la tarea, el trabajo que realice el recurso o de la cantidad, es decir, el costo no varía independientemente del tiempo que dure la tarea. Y cuando hablamos del presupuesto, es la cantidad de dinero estimado que se debe gastar para ejecutar un proyecto. Project puede determinar los costos globales de un proyecto cuando se guarda la información con línea base o plan previsto, que guarda información relacionada con tareas, recursos y asignaciones.
Cuando se ha hecho un presupuesto, se debe comparar los gastos reales con los previstos y de esta forma hacer ajustes necesarios. Vamos a cambiar de vista de tabla y vamos con la tabla de entrada, pero en la hoja de recursos. Vamos a hablar de la acumulación y el seguimiento de los costos. Cuando hablamos de acumulación de costos, Project maneja 3 métodos de acumulación, que son comienzo, fin y prorrateo. Esos métodos de acumulación lo vamos a encontrar en la vista hoja de recursos en el campo de acumulación, o también lo encontramos en la vista uso de tareas y en la tabla de costos. Acá tenemos acumulación de costos fijos. Entonces, los 3 métodos que utiliza Project para la acumulación de costos son comienzo, fin y prorrateo. Este último, el de prorrateo, es el que se da automáticamente cuando se definen los recursos, o sea, cuando estamos en la hoja de recursos creando nuestros recursos. Por defecto, él siempre va a colocar que va a ser por prorrateo. Si no se especifica otro método de acumulación, Project prorratea los costos, es decir, los distribuye a lo largo de la duración de una tarea, de tal forma que se muestra el porcentaje de realización y de costos de la tarea, en la medida en que está en ejecución. Sin embargo, si se desea que los costos se acumulen al comienzo o cuando la tarea haya finalizado, se debe definir en la hoja de recursos, en la columna acumular, como los queremos. Comprobar los costos. Para asegurar que el costo total se ajuste al presupuesto inicial del proyecto, se deben comprobar los costos tanto de las tareas, recursos y del proyecto, para así poder examinar de manera individual las tareas y los recursos que presenten diferencias. Recuerden que Project me permite trabajar diferentes vistas con diferentes tablas. Entonces, si estoy en la hoja de recursos, puedo cambiar a la tabla de costos y estoy analizando mis recursos con los costos que me están generando. Puedo ir al menú ver, en el botón de organizador, puedo cambiar por uso de tareas y estoy viendo mis tareas con mis recursos, cuánto me están costando. Puedo cambiar a la vista de diagrama de Gantt y sigo estando con la tabla de costos y estoy viendo cada tarea cuánto me está costando. Project me permite ver las estadísticas del proyecto. Una vez que se ha establecido una línea base, se pueden visualizar los costos previstos reales y restantes de todo el proyecto, y así tener una globalización del costo total. Esto permite ver si hay dinero suficiente para terminar el proyecto o cómo estoy con respecto a mi presupuesto. Para dar los costos del proyecto completo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic en el botón Información del proyecto, que se encuentra en la ficha de proyecto, en el grupo Propiedades, y me sale la ventanita donde me da información del proyecto, cuándo comienza, qué calendario se está utilizando, qué prioridad tienen las tareas. En la parte de abajo vamos a encontrar un botón que se llama Estadísticas. Damos clic en ese botón. Al dar clic en el botón Estadísticas, aparece un cuadro de diálogo en donde se pueden ver las estadísticas de todo el proyecto. Lo primero que se ve en el cuadro es en cuanto a las fechas de comienzo y de fin del proyecto. ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál fue el previsto? ¿Cuál es la fecha real? Y cuánta variación hay en días. Y luego vamos a encontrar otra tablita en donde vamos a analizar o vamos a tener las estadísticas en cuanto a duración, trabajo y el costo. Igual tenemos el actual, el previsto, el restante y el real y el restante. En la parte de abajo tenemos las opciones de porcentaje completado y nos da por porcentaje cuánto vamos en duración y cuánto vamos en trabajo. Tabla de costos para los recursos. Project me permite crear diferentes tablas de costos para los recursos. Estas tablas de costos son un conjunto de tasas o valores definidos para cada recurso, los cuales pueden tener los cambios que sean necesarios a lo largo del proyecto. Esas tablas de costos, ¿qué son? Resulta que cuando nosotros definimos nuestros recursos, vamos a cambiar a la vista hoja de recursos.
cuando nosotros íbamos a cambiar a la tabla de entrada. Cuando nosotros creamos nuestros recursos, nosotros definimos una tasa estándar. Resulta que hay un recurso en el cual yo por una tarea le voy a pagar a un valor y por otra tarea le voy a pagar a otro valor. Entonces ahí tengo que definir una tabla de costos diferente a la que se definió en el comienzo con el recurso. Se pueden establecer 5 tasas de pago por recurso, dependiendo del conocimiento o del trabajo que se realice. Por ejemplo, a un carpintero se le paga un valor diferente por hacer un acabado de un mueble que por la instalación del mismo. Las tasas van de la A a la letra E. Project aplica la tasa A por defecto, a menos de que se especifique otra tasa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear las tablas de costos para cada recurso. Para crear estas tablas de costos vamos a seleccionar el recurso, le damos clic derecho y le damos a decir clic en el botón información. Aquí en información me va a aparecer una casillita donde dice costos. Aquí es donde vamos a definir nuestras tablas de costos. Por defecto, lo que les decía, la tabla A es la predeterminada. Todo lo que nosotros definimos en la hoja de recursos, en la parte de tasa estándar, es lo que él va a tomar como una tabla de costos predeterminada. Si yo necesito, puedo crear diferentes tablas de costos. Resulta que a este recurso técnico informático yo empiezo pagándole 900.000 pesos, pero quedé con el que a cierto tiempo le voy a pagar 20% más sobre este valor. Entonces yo puedo decir, si es el mismo recurso pero a cierto tiempo y de ahí en adelante se le va a seguir pagando a ese valor, entonces yo puedo decir, a partir de la fecha de el 15 vamos a dar un 20% más. Project automáticamente me calcula ese 20%. O puedo yo definir cuánto le voy a subir. Lo voy a subir 200.000 pesos, 300.000 pesos y simplemente lo escribo. Y acá ya tengo el valor. ¿Listo? O un 20%. Y ahí tengo ya mi valor sobre el valor anterior. Si el recurso lo que va a hacer es una tarea diferente, utilizo una tabla diferente. Entonces escojo la tabla de costos B, la C, la D o la E y acá donde dice tasa estándar defino la tasa para ese recurso. Voy a dar acá, voy a borrar esto y voy a crear una tasa diferente para ese recurso que la voy a aplicar en alguna tarea específica. Entonces digamos que en esta tarea a este señor se le va a pagar 150.000 pesos por hora. Ya definí que mi recurso le voy a pagar 900 mensuales, pero por una tarea en especial que él va a hacer le voy a pagar a 150.000 la hora. Ya tengo definida mi tasa, le doy a aceptar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Después de haber definido esta tasa, vamos a agregar la tabla de costos para asignar la nueva tasa de costos que va a trabajar ese recurso. Entonces, para poder asignar esa tabla de costos tenemos que cambiar de vista. Vamos a cambiar a la vista uso de tareas y vamos a insertar un campo que se llama, insertar una columna que se llama tabla de tasa de costos. Tabla de tasa de costos. Y si ustedes pueden ver, aquí aparece por cada recurso la tabla que está manejando. Entonces buscamos a nuestro recurso, dijimos que era técnico 1. Me queda más complicado buscarlo acá porque estamos por la vista uso de tareas. Voy a cambiar a la vista uso de recursos. Entonces aquí no me aparece, me voy por la ficha más vistas y voy a escoger uso de recursos, aplicar. Igual voy a insertar la columna de tabla de tasa de costos. Ahora sí, busco mi recurso es el técnico 1 y voy a decirle que por esta tarea conectar el servidor
bueno, voy a cambiarlo a la tabla de costos. Y ya estamos viendo entonces mi técnico y cuánto le estoy pagando. Listo. Y vamos a decir que por esta tarea, por conectar el servidor, va a trabajar con la tabla de costos B. Miren que el valor automáticamente me cambia. Listo. Igual recuerden que esto depende de la duración de todo el trabajo que él esté realizando. El análisis del valor acumulado es un método que se utiliza para medir el rendimiento del proyecto. Indica la cantidad del presupuesto que debería haberse gastado teniendo en cuenta la cantidad de trabajo realizado hasta el momento y el costo previsto de las tareas, las asignaciones o de los recursos. En el análisis de valor acumulado hay tres valores principales: el costo presupuestado del trabajo programado, que es el CPTP, el costo real del trabajo realizado, el CRTR, y el costo presupuestado del trabajo realizado. El costo real del trabajo realizado, CRTR, y el costo presupuestado del trabajo realizado, CPTR. Para revisar las opciones del valor acumulado y cómo se está calculando, vamos a ir a la ficha de archivo. Vamos a dar clic en el botón opciones. En opciones vamos a escoger la opción de avanzado. Y en la parte de abajo de opciones del valor acumulado para este proyecto, vamos a encontrar cómo se está calculando. Entonces tenemos método predeterminado para el valor acumulado de la tarea por porcentaje completado y la línea base que se está utilizando para el valor del cálculo del valor acumulado. Recuerden que si yo he definido varias líneas bases, aquí puedo escoger la línea base sobre la cual quiero que me calcule el valor acumulado. Damos clic en aceptar después de haber hecho los cambios necesarios. Los cambios que se hayan hecho en el valor de la línea base solo afecta a las tareas agregadas a la lista de tareas después de realizar dicho cambio. No tiene efecto a las tareas existentes. Para cambiar el método de valor acumulado a las tareas existentes, selecciona aquellas a las que se desea cambiar el método. Vamos a cambiar a la vista diagrama de Gantt. Seleccionamos las tareas, damos clic derecho, seleccionamos la opción de información, damos clic en la ficha de avanzados y en la casilla donde dice método del valor acumulado le decimos si por porcentaje completado o por porcentaje físico y damos clic en el botón aceptar. Para ver los totales del valor acumulado en el proyecto y en las tareas, vamos a cambiar de vista. Vamos a seleccionar la hoja de tareas. Vamos a cambiar la tabla por más tablas y vamos a escoger la tabla de indicadores del costo de valor acumulado. Estando en la hoja de tareas, vamos a seleccionar la tabla de los indicadores. Vamos a la opción de más tablas y buscamos la de indicador del costo de valor acumulado, o podemos escoger la de indicadores de programación del valor acumulado. Vamos a ver cada una, la vamos a aplicar y acá tengo mi tabla con las tareas y las variables de el valor acumulado.